Siempre creí que ver a un hijo formar su propia familia era el mayor orgullo de una madre. Pensaba que, al sentarme en la mesa de su casa, podría disfrutar del fruto de todo mi esfuerzo, de los años en los que trabajé sin descanso para que a ellos nunca les faltara nada. Pero aquella noche, mientras solo quería ver mi novela favorita, mi propio hijo me gritó que yo no mandaba en su casa. Y en ese instante, algo dentro de mí se rompió. Si crees que todo termina ahí, estás muy equivocada. Porque lo que hice después, nadie lo vio venir. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia da un giro que ni el destino se habría atrevido a escribir. Antes de continuar, cuéntame aquí abajo. ¿Desde dónde estás viendo esta historia ahora? Y si te gustan las historias reales, llenas de emociones, traiciones y redenciones, suscríbete para no perderte lo que viene. Mi nombre es Consuelo Vidal Ramos, tengo 72 años, y durante décadas fui la mujer que sostuvo a toda una familia, un negocio y un apellido. Fundé un imperio textil que dio de comer a mis hijos, a mi exmarido y a todos los que hoy creen que pueden hablarme con desprecio. Pero esa noche, cuando mi hijo repitió las mismas palabras de su padre, descubrí que mi silencio podía ser mucho más fuerte que cualquier grito. Aquella tarde en la casa de Álvaro parecía salida de una revista. El comedor brillaba bajo una lámpara de cristal y el aroma a cordero al horno se mezclaba con el del vino francés que había llevado de mi cava. Era mi pequeño lujo, una forma de recordar que, aunque ya no dirigiera la empresa, seguía siendo la mujer que la levantó con sus propias manos. La conversación era ligera, las risas falsas. En el fondo sabía que nadie ahí hablaba conmigo, solo me toleraban porque todavía pagaba más cosas de las que debía. Cuando terminamos el postre, me levanté con calma y tomé el control remoto del televisor. Solo quería ver mi novela, esa que seguía cada noche y que me hacía sentir acompañada. Me senté en el sofá de terciopelo beige, acariciando el borde del cojín bordado que yo misma había comprado en un viaje a París. Era un momento simple, casi doméstico, pero para mí significaba descanso, después de tantos años de decisiones, juntas y cuentas bancarias que firmé sin fallar nunca. Entonces se abrió la puerta principal. Antonio entró sin avisar, con su perfume caro y ese aire de superioridad que nunca perdió. Saludó a todos menos a mí, y antes de que pudiera reaccionar, me quitó el control de las manos. «Pon el partido, juega el Betis», dijo, sin mirarme siquiera. Cambió de canal con la misma naturalidad con la que, años atrás, me había quitado la voz. Todos quedaron en silencio. Él se acomodó en el sillón, cruzó las piernas y sonrió, satisfecho de seguir mandando aunque ya no viviera ahí. Sentí un calor subir por mi pecho, una rabia antigua, profunda. No por el televisor, sino por lo que representaba. Era mi historia repitiéndose, solo que ahora frente a mi hijo. Miré la pantalla, luego lo miré a él. Caminé hacia el televisor, apagué la imagen y dejé el control sobre la mesa con firmeza. Nadie respiró. Los cubiertos tintinearon en los platos de porcelana, como si el sonido quisiera llenar el vacío. Antonio alzó una ceja, divertido, y su sonrisa fue una herida abierta. Me quedé de pie, con el corazón latiendo fuerte. Álvaro, mi hijo, me observaba confundido, dividido entre el respeto y el miedo. Entonces lo escuché decir, con una voz que no reconocí: «Papá manda en esta casa, no tú». La frase cayó como un golpe seco, como si alguien hubiera cerrado una puerta dentro de mí. Sentí que todo el salón se encogía, que el aire se volvía más denso. Mi nieta dejó caer su cuchara, Patricia fingió no haber escuchado y Antonio se recostó, satisfecho. No dije una palabra. Me limité a tomar mi bolso de cuero y caminar hacia la puerta. En cada paso sentía como el suelo de mármol resonaba bajo mis tacones, recordándome quién era y cuánto había olvidado de mí por mantener esa fachada familiar. Nadie me detuvo. Afuera, la noche olía a azahar y a promesas rotas. Abrí mi coche con las manos temblorosas, sin saber si de tristeza o de rabia. La elegancia con la que salí fue mi último escudo. Conduje sin rumbo por las calles de Sevilla. Las luces de los restaurantes elegantes se reflejaban en el parabrisas y me pregunté cuándo había empezado a pagar tanto para recibir tan poco. En cada esquina veía fragmentos de mi vida, los años de esfuerzo, los contratos firmados, las cuentas conjuntas que financiaban los caprichos de todos menos los míos. El silencio dentro del coche era tan pesado que casi podía tocarlo. Encendí la radio,
pero la apagué enseguida. Nada podía acompañar ese vacío. Cuando llegué a mi apartamento, encendí la lámpara del salón. El reflejo en el espejo me devolvió una imagen que no reconocí, una mujer elegante, sí, pero cansada. Dejé las llaves sobre la mesa de mármol, abrí una botella de vino y respiré hondo. Todo lo que tenía, mis joyas, mis propiedades, mis cuentas, parecía no valer nada frente a ese grito que aún resonaba en mi cabeza. Papá manda en esta casa. Esa frase me dolía más que cualquier traición, porque venía del hijo que yo había criado con amor y sacrificio. Caminé hasta la ventana. Desde allí se veía el río y, más allá, las luces del puente. Pensé en las veces que Antonio me había hecho callar, en las decisiones que tomé para salvar la empresa, en los días que pasé sola construyendo un nombre que ahora otros llevaban con orgullo. Cerré los ojos y, por primera vez en muchos años, dejé que las lágrimas cayeran sin vergüenza. No por debilidad, sino porque comprendí que algo en mí había despertado. Aquella noche no dormí. El reloj marcó las 3 de la mañana y seguía sentada en la cocina, mirando mi taza de café vacía. En mi mente solo había una certeza: el respeto no se exige gritando, se demuestra actuando. Y yo ya no estaba dispuesta a seguir callando. Tal vez el silencio que todos confundían con sumisión era, en realidad, la pausa antes de mi decisión más grande. A veces el poder empieza justo cuando uno deja de pedir permiso. Salí al balcón y respiré el aire frío. El viento movió las cortinas y el olor del jazmín me recordó que todavía quedaba belleza en las cosas simples. Pensé en mi madre, en cómo siempre decía que una mujer debe aprender a perder con elegancia y a recuperar con dignidad. Me abracé a mí misma, como si quisiera reconstruirme desde dentro. Y mientras el amanecer teñía de oro los tejados, supe que mi historia no terminaba ahí, apenas comenzaba. Esa noche, mi silencio se volvió mi promesa. No necesitaba testigos ni disculpas. Solo tiempo, decisión y la fuerza que me había llevado a construir un imperio desde la nada. En algún lugar entre el dolor y la calma, entendí que mi venganza no sería un grito, sino una lección. Y aunque ellos aún no lo sabían, el equilibrio de todo lo que creían tener estaba a punto de cambiar. La mañana siguiente amaneció fría, con un cielo gris que parecía copiar mi ánimo. Me desperté tarde, con los ojos hinchados y la garganta seca. En la cocina, el aroma del café recién hecho se mezclaba con el silencio de mi apartamento. Puse la taza sobre la mesa de mármol y observé cómo el vapor subía lento, como si el tiempo se resistiera a avanzar. Pensé en Álvaro, en su mirada cuando me gritó, en la forma en que repitió las palabras de su padre sin pensar. Esa frase seguía clavada en mí, como una espina. Me pregunté cuántas veces había permitido pequeñas humillaciones, solo por mantener la paz. Encendí el televisor, quizá por costumbre, pero lo apagué al segundo. La pantalla negra me devolvió mi propio reflejo, un rostro sereno, pero con el brillo de alguien que empieza a entender. Caminé por el salón, pasando la mano sobre los muebles que había elegido con tanto cuidado, los sillones de terciopelo, los cuadros con marcos dorados, las cortinas de seda que traje de Italia. Todo reflejaba una vida de esfuerzo, de logros y de soledad. El lujo sin amor es solo ruido bonito. Me senté junto a la ventana y abrí mi agenda. Necesitaba pensar con cabeza fría, no con el corazón herido. Pasé la mañana revisando papeles antiguos, contratos, balances, cartas de agradecimiento. Ahí estaba mi vida entera, resumida en números y firmas. Recordé cuando abrí mi primera cuenta de banco, cómo me temblaban las manos al firmar aquel documento que me convertía oficialmente en empresaria. Años después, todo el dinero, las propiedades, las transferencias mensuales a mis hijos, habían salido de esa misma determinación. Y sin embargo, la gratitud nunca llegó. A veces, el amor más caro se paga con indiferencia. Me dolía aceptarlo, pero lo sabía. Yo había financiado mi propio olvido. A media tarde sonó el teléfono. Era Patricia. Su voz sonaba fría, ensayada. Me preguntó si pensaba volver a casa para comer el domingo. Respondí que no, que necesitaba descansar. Hizo una pausa y dijo con suavidad fingida: Álvaro no quiso decir eso, ya sabes cómo son los hombres. Me limité a decirle que no se preocupara, que estaba bien. Colgué antes de que pudiera escucharme quebrar la voz. Caminé hacia mi habitación y abrí el closet.
Ahí estaban mis trajes de diseñador, mis bolsos, mis joyas. Brillaban como trofeos de una batalla que ya no quería seguir peleando. Por la noche, decidí salir a caminar. Las calles del barrio estaban tranquilas, las luces de los restaurantes elegantes se reflejaban en los charcos de la lluvia reciente. Me detuve frente a una vitrina donde una pareja reía. Por un momento, me vi reflejada en ella, en lo que alguna vez soñé tener y nunca tuve del todo. Antonio siempre fue un hombre de apariencias, encantador ante los demás, cruel en la intimidad. Recordé sus silencios pesados, sus órdenes disfrazadas de consejos. Y ahora, mi hijo repitiendo su tono exacto. Me dolía más por él que por mí. La herencia más peligrosa no siempre es el dinero, sino el ejemplo. Cuando regresé, el apartamento estaba en penumbra. Encendí una vela de jazmín y me senté frente al espejo. El fuego temblaba como si respirara conmigo. No te quebraste, me dije en voz baja. Solo te cansaste de fingir que no duele. Esa noche cené poco, apenas una sopa y una copa de vino. La vida se había vuelto un banquete donde todos se servían menos yo. Revisé mi celular. Ni un mensaje de Álvaro. Cerré los ojos y sentí el peso de los años, no en el cuerpo, sino en el alma. En el fondo, sabía que el silencio era la factura que pagaba por tantos años de dar sin medida. A la mañana siguiente fui a la oficina. Nadie esperaba verme. Mi secretaria, nerviosa, me ofreció café y dijo que el señor Álvaro había estado usando mi firma para autorizar gastos personales. Abrí los documentos. Ahí estaban las transferencias, los viajes, los retiros de cuenta. Un nudo se formó en mi estómago. Cada cifra era una traición disfrazada de cariño. No dije nada. Solo pedí todos los estados financieros y subí al despacho más alto del edificio. Desde ahí, la vista de la ciudad era impresionante, pero esa belleza no me consolaba. Era el precio de mi silencio, y lo había pagado caro. Esa tarde comí sola en un restaurante elegante cerca del río. Pedí un filete y una copa de vino tinto. La gente reía a mi alrededor, pero yo apenas escuchaba. Pensaba en cómo el respeto puede perderse en un solo gesto. Recordé los días en que Antonio me enseñó a negociar con hombres que no creían en mujeres capaces. Ironías de la vida, ahora mi propio hijo no creía en mí. Terminé de comer y pedí la cuenta. Dejé una propina generosa, no por costumbre, sino por orgullo. A veces la elegancia es la última defensa cuando todo lo demás se derrumba. Esa noche no quise ver televisión. Me acosté temprano, pero no dormí. Afuera, la lluvia golpeaba los ventanales, y cada gota parecía repetir la misma frase: «Papá manda». Me giré en la cama y abracé la almohada. No lloré. Ya no tenía lágrimas para eso. Pensé en cómo el silencio puede convertirse en una especie de refugio. Un lugar donde nadie te interrumpe, donde puedes volver a escuchar tu propia voz. Me prometí que, antes de perdonar a mi hijo, debía perdonarme a mí por haberme callado tanto tiempo. Cuando amaneció, tomé una decisión que cambiaría todo. Me vestí con un traje gris de lana, me puse mis perlas y mi perfume favorito. Caminé hasta el escritorio y tomé mi libreta de contactos. Busqué el nombre de Rafael Montero, mi abogado de confianza. Marqué su número. «Rafa, necesito verte». Su voz al otro lado sonó sorprendida. «¿Pasó algo, señora Vidal?» Respiré profundo y respondí con calma. Solo llegó el momento de poner las cosas en orden. Colgué. Frente a mí, el sol empezaba a filtrarse por las cortinas. Sentí algo que hacía años no sentía: decisión. Mientras preparaba mi café, miré alrededor. Todo seguía igual, pero nada era igual. Las tazas de porcelana, las flores frescas, la música suave del fondo, todo parecía un escenario esperando la próxima escena. Sabía que el silencio ya no me protegería, que ahora debía hablar con hechos, no con súplicas. Me acerqué al espejo y sonreí apenas. No era una sonrisa de felicidad, sino de certeza. Por fin había entendido que cuando una mujer deja de pedir respeto y empieza a reclamarlo con dignidad, el poder cambia de manos. Y ese poder, desde ese momento, sería mío. Esa mañana desperté antes de que amaneciera. No por costumbre,
sino por inquietud. Había algo en el silencio que me pesaba distinto, como si el aire mismo estuviera esperando mi siguiente movimiento. Preparé café y abrí las cortinas. Desde mi ventana se veía el río brillando bajo la luz tenue. Pensé en todo lo que había pasado los últimos días y en lo que estaba por hacer. Sabía que no sería fácil, pero tampoco podía seguir viviendo como espectadora de mi propia historia. Había pasado una vida entera cuidando las apariencias, firmando cheques, comprando paz a cambio de respeto. Antes de salir, abrí el armario y elegí un vestido beige de corte clásico. Me puse un collar de perlas, un símbolo silencioso de lo que me había costado llegar hasta ahí. Tomé mi bolso de cuero y las llaves del coche. Al ver mi reflejo en el espejo, me di cuenta de que ya no era la misma mujer que se dejó arrebatar el control remoto unos días atrás. No. Esa Consuelo quedó sentada en aquel sofá, congelada entre el orgullo y la humillación. La que me miraba ahora tenía la mirada firme, casi fría, como quien ha comprendido que el amor sin respeto es una forma elegante de perderse. Conduje hacia la oficina mientras la ciudad despertaba. Las calles olían a pan recién hecho y a promesas que no siempre se cumplen. Cuando llegué, saludé al guardia con una sonrisa y subí al despacho más alto. Ese edificio era mi reflejo, sólido, elegante, con ventanas amplias que dejaban entrar la luz. Al abrir la puerta, sentí el aroma familiar de mi perfume mezclado con el de la madera pulida. Caminé hasta mi escritorio, pasé la mano por la superficie y recordé la primera vez que firmé un contrato ahí. Era joven, confiada, y Antonio aún fingía admirarme. ¡Qué ironía! Lo que construimos juntos terminó siendo la herramienta que él usó para humillarme. Pasé gran parte de la mañana revisando documentos. Cada cifra me recordaba una historia: los préstamos que salvé, los pagos a empleados que confiaron en mí, las donaciones que hice en nombre de la familia. Y ahí estaban también las transferencias más recientes, firmadas por Álvaro. Viajes, cenas, relojes, una cuenta conjunta usada para pagar sus caprichos. Me quedé mirando la pantalla con el estómago revuelto. No era el dinero lo que dolía. Era el descaro. Había trabajado toda mi vida para dejarles un legado, no una licencia para gastar sin medida. Cerré la carpeta y apoyé las manos sobre el escritorio. Sentí el peso de los años, pero también la claridad de la experiencia. A mediodía bajé al restaurante del Hotel Boutique frente a la empresa. Era un lugar discreto, con manteles de lino y un pianista tocando algo suave. Pedí ensalada y un vaso de vino blanco. Mientras comía, observé a las parejas en las mesas cercanas. Me di cuenta de que todas parecían estar negociando algo: un trato, un perdón, un futuro. Y ahí entendí que la vida no es más que eso, una serie de negociaciones entre lo que queremos y lo que estamos dispuestos a soportar. Terminé mi comida, pagué la cuenta y salí sin prisa. Afuera, el sol ya estaba alto y el viento movía las hojas de los naranjos con un murmullo que parecía un consejo. Al volver a la oficina, encontré un sobre mi escritorio. Era una carta vieja, con mi nombre escrito en tinta azul. La abrí con curiosidad. Era de Antonio. Una carta sin fecha, pero con su letra inconfundible. Decía: nada de esto habría sido posible sin mí. No lo olvides. Sonreí con una mezcla de tristeza y alivio. Qué pequeño se vuelve un hombre cuando necesita recordarte su grandeza. Guardé la carta en el cajón, junto con los otros recuerdos que alguna vez creí importantes. En ese momento, comprendí que parte de mi poder estaba en elegir qué conservar y qué dejar atrás. No todo lo que pesa vale la pena cargarlo. Esa tarde llamé a Rafael y le pedí que viniera al día siguiente. Quería empezar los cambios legales sin avisar a nadie. Su voz sonó firme, profesional, pero percibí en ella una leve admiración. «Haré los preparativos», dijo. Colgué y respiré hondo. Desde la ventana, las nubes se amontonaban sobre los edificios, como si el cielo también estuviera tomando partido. Me quedé mirando la ciudad y pensé en mi madre, en cómo me enseñó a coser cuando no teníamos nada. Ella siempre decía que cada puntada era una promesa de futuro. Y yo había cumplido esa promesa, aunque el precio hubiera sido alto. Al llegar a casa, encendí la chimenea. Me serví un whisky y me quité los tacones. La madera crepitaba y el fuego iluminaba los cuadros del salón. Observé las fotos familiares sobre el mueble,
Álvaro de niño, Antonio en traje, yo sonriendo sin saber lo que vendría. A veces el pasado no muere, solo se disfraza de recuerdo. Pensé en cómo, incluso separada, seguía siendo prisionera de esa historia. Pero algo dentro de mí estaba cambiando. No era venganza lo que sentía, sino una necesidad profunda de justicia. Quería poner cada pieza en su lugar, sin rabia, sin escándalos, solo con elegancia y decisión. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, abrí el armario donde guardaba mi antigua máquina de coser. Pasé la mano por el metal frío y sonreí. De ahí había nacido todo, mi independencia, mi empresa, mi fuerza. A veces las sombras del pasado no se enfrentan con odio, sino con memoria. Me acosté sabiendo que la verdadera batalla no era contra Antonio ni contra Álvaro, sino contra la versión de mí que había aceptado ser menos para mantener la paz. Cerré los ojos con una certeza que me dio calma. No hay oscuridad que dure cuando una mujer decide encender la luz. Cuando el sueño empezó a vencerme, escuché el sonido de mi teléfono vibrando sobre la mesa. Era un mensaje de Rafael. Todo listo. Mañana a las 9. Sonreí. No respondí. Miré el techo y pensé en la ironía de que la justicia, a veces, llegue envuelta en silencio. Mientras el reloj marcaba la medianoche, supe que al día siguiente daría el primer paso. No para destruir lo que construí, sino para recuperarlo con la dignidad que me robaron a gritos. Afuera, la lluvia comenzaba a caer, y cada gota parecía decirme que estaba lista para empezar de nuevo. El amanecer llegó despacio, con una luz dorada que se filtraba por las cortinas y dibujaba líneas sobre el suelo de mármol. Me levanté antes de que sonara el despertador. No había dormido mucho, pero no lo necesitaba. Había algo distinto en mi respiración, una calma extraña que solo llega cuando ya no hay miedo, solo decisión. Preparé café, abrí las ventanas y dejé que el aire frío llenara el salón. Tomé mi libreta de notas y repasé mentalmente todo lo que debía decirle a Rafael. Ya no se trataba de dinero, sino de límites. De poner orden donde hacía años reinaba la costumbre de abusar de mí. A las 9 en punto, Rafael Montero llegó a mi despacho. Su puntualidad era una de las razones por las que confiaba en él. Vestía un traje de lino gris y llevaba su maletín de cuero impecable. Al verlo entrar, me di cuenta de lo que estaba a punto de hacer. «Buenos días, señora Vidal», dijo con una sonrisa discreta. Le ofrecí café y le pedí que se sentara frente a mí. Sobre la mesa había una carpeta gruesa con documentos, cuentas, propiedades y acciones. El eco de los tacones en el piso resonó como una especie de preludio. No era una conversación cualquiera. Era el principio de mi nueva vida. Le conté todo con calma, sin lágrimas ni dramatismo. Le hablé de las transferencias sin autorización, de los gastos personales de Álvaro, del control que Antonio seguía ejerciendo desde la sombra. Rafael me escuchó sin interrumpirme. Tomaba notas, asentía, de vez en cuando me miraba con esa mezcla de respeto y sorpresa que provocan las mujeres que deciden tomar el timón de su historia. «¿Quiere tomar medidas legales?», me preguntó. Negué con la cabeza. «No. Quiero que aprendan sin arrastrarlos. Que sientan el vacío de lo que siempre dieron por seguro». Su mirada cambió, entendió. Ese tipo de poder no se grita, se ejecuta en silencio. Abrimos los documentos uno por uno. Él me explicó cada cláusula con paciencia. Firmé sin titubear, cada firma era una línea entre mi pasado y mi presente. Reasigné cuentas, transferí propiedades, bloqueé accesos. Cada clic en la pantalla era una puerta que se cerraba, una cadena que se rompía. Cuando terminé, exhalé profundamente, como si me hubiera quitado un peso que llevaba desde hace años. Rafael guardó los papeles y me dijo: «Esto va a cambiarlo todo». «Eso espero», respondí. En mi interior, una voz más antigua, más fuerte, susurró: «Ya era hora». Cuando Rafael se fue, me quedé sola en el despacho. El sol entraba directo por los ventanales, iluminando las plantas, el escritorio, las estatuillas que había traído de mis viajes. Todo se veía igual, pero nada lo era. Sentí una mezcla de alivio y tristeza. Había algo definitivo en esa calma, como si la vida me estuviera pidiendo que respirara antes del siguiente golpe. Caminé hacia la ventana y observé la ciudad. Los autos, la gente,
los edificios. Pensé en cómo el poder puede perderse sin ruido, poco a poco, mientras uno se acostumbra a dar. Y en cómo, a veces, recuperarlo también requiere silencio. Al mediodía bajé al club privado donde solía comer los viernes. Me senté en mi mesa habitual, junto al ventanal, y pedí una copa de vino blanco y un filete tierno. El camarero me saludó con respeto, sin imaginar que ese día había tomado la decisión más importante de mi vida. Mientras comía, revisé mentalmente los nombres de quienes ahora dependían de mis firmas. Mis hijos, mis nietos, mi exmarido. Todos habían vivido bajo el confort que yo construí. Pero ya no más. Terminé mi comida y pagué la cuenta con mi tarjeta de crédito, sabiendo que, dentro de poco, sería la única activa en toda la familia Vidal Ramos. Esa tarde pasé por el spa de lujo donde solía ir cada 15 días. Necesitaba soltar la tensión. Me recosté en la camilla mientras una fragancia de lavanda llenaba la habitación. Cerré los ojos y pensé en todo lo que había callado por mantener la paz. Las discusiones evitadas, los insultos disfrazados de bromas, las cenas llenas de risas vacías. El silencio también tiene un precio, y el mío había sido altísimo. Cuando la masajista terminó, me miré en el espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me gustó lo que vi, una mujer que había sobrevivido a su propia renuncia. Al salir, me detuve frente a una joyería. En el escaparate, un collar de oro blanco me atrapó la mirada. No lo necesitaba, pero lo compré igual. No como capricho, sino como símbolo. Una promesa hacia mí misma. Nunca más regalaría mi poder a quien no supiera valorarlo. Al llegar a casa, coloqué el collar sobre la mesa y lo observé brillar bajo la luz cálida del salón. Todo lo que había perdido estaba volviendo, no en cosas, sino en fuerza. Me serví una copa de vino y brindé sola. No por revancha, sino por justicia. Esa noche, mientras revisaba los correos, vi un mensaje de Patricia. Decía que Álvaro estaba molesto, que no entendía por qué el banco había rechazado su última transferencia. Sonreí. No respondí. No era momento de explicaciones. Cerré la computadora y apagué las luces. El reflejo de la luna entraba por las ventanas grandes, bañando la sala con una claridad serena. Me acosté con el corazón ligero, sabiendo que el primer movimiento ya estaba hecho. Dormí sin soñar, pero con una certeza: el respeto no se pide, se impone con dignidad. Al amanecer siguiente, el teléfono comenzó a sonar una y otra vez. No contesté. Dejé que la insistencia de los demás chocara con mi silencio. En mi interior, la calma crecía. Había aprendido que el verdadero poder no es el que grita, sino el que no necesita explicarse. Caminé hacia el balcón y respiré el aire frío. Las campanas de una iglesia cercana marcaban la hora exacta en que todo empezó a cambiar. Y mientras el sol ascendía sobre los tejados, pensé que tal vez el silencio no era mi castigo, sino mi arma más elegante. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que elegir entre callar por amor o hablar por dignidad? Una semana después de firmar los documentos, recibí la invitación. Era una tarjeta blanca con letras doradas, cena familiar en honor al nuevo contrato de la empresa Vidal Ramos. Leí mi propio apellido y no pude evitar sonreír. Ironías del destino, celebraban un éxito que, sin saberlo, ya no les pertenecía. Patricia me llamó esa tarde para confirmar mi asistencia. Fingí entusiasmo. Le dije que sí, que estaría ahí puntual, vestida como siempre, a la altura del apellido que seguían usando sin merecerlo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la invitación un largo rato, preguntándome si esa noche tendría el valor de mantener el silencio que había prometido. Pasé la mañana en el salón de belleza. No por vanidad, sino por disciplina. El poder también se viste. Pedí un peinado sencillo, maquillaje suave y un perfume ligero con notas de jazmín. Al llegar a casa, abrí mi closet y elegí un traje de seda azul. Era elegante sin ser ostentoso, el tipo de ropa que dice más con la tela que con las palabras. Me puse unos pendientes de perlas, mi reloj suizo y tomé mi bolso Hermès. En el espejo, me vi distinta, la misma mujer, pero más segura. No buscaba aprobación, buscaba presencia. A veces el mayor acto de fuerza es entrar sonriendo donde sabes que no te quieren ver. La cena fue en su casa, una residencia nueva en las afueras de Sevilla. Fachada blanca,
jardín cuidado, faroles encendidos. Al llegar, un valet se ofreció a estacionar mi coche. Caminé hacia la entrada con paso firme. Patricia me recibió en la puerta con su sonrisa ensayada. «¡Qué gusto, Consuelo! Estás preciosa», dijo. Su voz era miel con filo. Detrás de ella, Álvaro hablaba animadamente con Antonio. Ambos parecían satisfechos, confiados, sin imaginar lo que había detrás de mis ojos. Me ofrecieron una copa de champaña. La tomé, pero no brindé. Preferí observar, escuchar, aprender el tono de cada silencio. El comedor era un retrato de opulencia, mantel blanco, vajilla de porcelana, copas de cristal. En el centro, un arreglo de flores rojas tan grande que parecía querer tapar algo. Me senté en el extremo de la mesa, un poco apartada, desde donde podía verlos a todos. Antonio, con su traje oscuro, dominaba la conversación como siempre. Álvaro reía, repitiendo anécdotas de negocios. Patricia lo miraba con admiración, jugando con su copa. Escuchaba palabras como expansión, socios, herencia. Cada una me atravesaba con ironía. Si supieran que ese imperio que tanto mencionaban ya no era de ellos. Entre plato y plato, fingí interés. Me preguntaron por mi salud, por el clima, por cualquier cosa que no tuviera peso. Respondí con cortesía. Mi mente, sin embargo, estaba en otro lugar. En cada gesto veía el eco de los años que había pasado sosteniéndolos. Recordé cuando pagué la hipoteca de esa casa, cuando firmé la compra de sus autos, cuando financié los viajes a Europa. Cada centímetro de esa elegancia había salido de mis manos. Sin mí, esa mesa ni siquiera existiría. Me dolía el pecho, pero también me fortalecía la certeza de que mi tiempo de dar había terminado. Antonio levantó la copa y propuso un brindis. Por nuestra familia, por lo que hemos construido. La palabra hemos me sonó vacía. Observé sus rostros, llenos de orgullo. Yo no levanté la copa. Nadie lo notó. A veces el poder se esconde en los gestos mínimos, en no reírse de un chiste, en no brindar por una mentira. Patricia habló de la prensa, de la imagen pública de la familia. Álvaro asintió. Yo solo jugué con mi anillo, recordando los días en que cada decisión pasaba por mis manos. Qué fácil es olvidar a quien puso los cimientos cuando uno se acostumbra al lujo. El postre llegó acompañado de música suave. Vi a mis nietos correr por el pasillo, ajenos a todo. Me miraron y me sonrieron. En ellos encontré la única pureza de esa noche. No eran culpables, solo herederos de una historia que aún no entendían. Cuando se fueron a dormir, me levanté de la mesa y caminé hacia el ventanal. Desde ahí, el jardín iluminado parecía una pintura. Sentí un nudo en la garganta. No era tristeza, era cansancio. El cansancio de quien siempre estuvo en segundo plano para no incomodar. Apreté los labios y respiré hondo. Decidí que esa sería la última cena a la que iría como invitada. Cuando regresé a la mesa, escuché a Álvaro hablar de números, de ganancias, de planes. Este nuevo contrato asegurará la estabilidad de todos, dijo, sin saber que ya no tenía acceso ni a una sola cuenta. Mi corazón latía con calma. No había rabia, solo certeza. Me incliné hacia él y le sonreí. Te deseo mucha suerte, hijo. Lo dije con un tono tan sereno que ni él supo cómo interpretarlo. Antonio me observó con desconfianza, como si algo en mi mirada lo inquietara. Terminé mi copa y pedí permiso para retirarme. Nadie insistió en que me quedara. El aire de la noche estaba fresco. El chofer abrió la puerta de mi coche y me deseó buenas noches. En el camino de regreso, miré las luces de la ciudad a través del parabrisas. Cada reflejo parecía una página nueva esperándome. Sentí una paz extraña, como si hubiera dejado algo atrás sin siquiera decirlo. No hacía falta gritar para cerrar un ciclo. A veces basta con irse en silencio. Y mientras conducía hacia casa, pensé en lo que vendría. Tal vez el respeto no se exige con palabras, sino con ausencias. Esa noche, supe que mi ausencia sería el principio de su aprendizaje. Al llegar, me quité los pendientes y el collar. Los coloqué sobre la mesa y me miré en el espejo. La mujer que vi estaba cansada,
pero completa. Preparé un té y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo era negro, pero el horizonte brillaba con luces lejanas. Me abracé a mí misma y pensé que tal vez había algo de belleza en dejar que las cosas se caigan solas, sin empujarlas. Porque cuando uno deja de sostener lo que no merece sostenerse, todo lo demás empieza a tener sentido. Y así, entre el silencio y el té, entendí que a veces el orgullo más digno es el de quien se levanta y se va sin mirar atrás. El lunes amaneció con un cielo tan claro que parecía burlarse de mi insomnio. Me vestí sin prisa, con un traje gris de corte impecable y una blusa blanca de seda. Me puse las perlas pequeñas, discretas, las que siempre uso cuando sé que algo importante va a suceder. Antes de salir, preparé un café fuerte y revisé una última vez los papeles que había ordenado el fin de semana. Todo estaba ahí: cuentas, propiedades, acciones, firmas. Los números parecían fríos, pero detrás de ellos había años de sacrificio, de decisiones y también de renuncias. Era hora de poner todo en su lugar, aunque eso implicara romper el equilibrio que los demás creían eterno. Al llegar a la oficina, el edificio tenía ese silencio tenso que precede a un cambio. Saludé a la recepcionista, tomé el ascensor y subí al piso más alto. Mi despacho seguía igual, elegante, sobrio, con las paredes tapizadas en tonos beige y los cuadros que traje de mis viajes. Encendí la lámpara de escritorio y el brillo del mármol reflejó mi rostro. Ahí estaba la mujer que muchos habían subestimado, la que había levantado ese imperio desde la nada y que ahora, con la misma calma con la que cosía una tela, estaba por desarmarlo pieza a pieza. Me senté y esperé a Rafael Montero, sabiendo que no habría vuelta atrás. Rafael llegó puntual, como siempre. Su saludo fue breve, profesional. Dejó su portafolio sobre la mesa y abrió los documentos. Me explicó con voz tranquila cada punto, cada movimiento que debía firmar. Escuchaba sus palabras como si fueran música de fondo. En mi mente, veía los rostros de todos los que dependían de esas cuentas: Álvaro, Patricia, incluso Antonio. Todos habían vivido cómodamente del trabajo que yo había iniciado en aquel pequeño taller hace más de 40 años. Firmé la primera hoja sin dudar. El sonido de la pluma rozando el papel me pareció un suspiro. Cada firma era una despedida, una forma silenciosa de decir basta. El proceso duró más de 1 hora. Revisamos propiedades, acciones, cuentas conjuntas y derechos de administración. Cada documento tenía un peso simbólico. Cuando terminé, me recosté en la silla y cerré los ojos. Sentí una mezcla de cansancio y alivio. Rafael me observó con respeto. Con esto, usted queda como única titular de todos los activos y bloquea el acceso a terceros, dijo con precisión. Asentí sin mirarlo. Perfecto. Él guardó las carpetas, cerró el portafolio y se levantó. Lo admiro, señora Vidal. No muchas personas tienen el valor de cortar los lazos cuando el afecto todavía duele. Sonreí apenas. El afecto no duele, Rafael. Lo que duele es que te lo cobren tan caro. Cuando él se fue, el silencio del despacho volvió a llenarlo todo. Caminé hacia la ventana. Desde ahí se veía Sevilla entera, el río, los tejados, el bullicio lejano de la ciudad. Por un momento, pensé en lo mucho que había hecho por esa vista. Las madrugadas de trabajo, las reuniones interminables, las lágrimas que escondí para no parecer débil. Ahora todo eso valía la pena, porque había recuperado algo más valioso que el dinero: mi dignidad. El viento movía las cortinas con suavidad. Respiré profundo. No había música, pero el sonido del papel al ser archivado fue el compás perfecto de mi libertad. A mediodía decidí salir a almorzar. Fui a un restaurante elegante cerca de la oficina. Pedí una sopa ligera y un trozo de pescado. Mientras esperaba, observé a la gente en las mesas cercanas. Todos parecían apurados, atrapados en conversaciones vacías. Yo no. Yo saboreaba cada minuto, consciente de que ese era el primer día del resto de mi vida. Saqué una libreta pequeña y escribí 3 palabras: respeto, justicia, paz. Eran mi nuevo contrato. Terminé de comer y pedí un café. No tenía prisa. La serenidad también es una forma de poder, pensé, mientras el sol se filtraba por las ventanas del restaurante y pintaba mi mesa de luz dorada.
Regresé a la empresa para dejar los documentos firmados en la caja fuerte. Al entrar, varios empleados me saludaron con una mezcla de nervios y admiración. Sabían que algo estaba cambiando, aunque no entendían qué. Sonreí sin explicar nada. El poder no se anuncia, se ejerce. Caminé por el pasillo con paso firme, escuchando el eco de mis tacones en el piso brillante. Abrí la caja fuerte, guardé las carpetas y giré la combinación. El clic del cierre sonó como un sello invisible sobre todo lo vivido. A veces, cerrar una puerta es el acto más puro de amor propio. Esa tarde, antes de irme, pasé por el taller de costura que manteníamos dentro de la empresa. Las trabajadoras me recibieron con afecto. Observé las telas extendidas sobre las mesas, lino, encaje, seda. El olor a hilo y a vapor me transportó al pasado, cuando todo empezó. Me detuve junto a una de las costureras mayores y le pregunté cómo se sentía. «Tranquila, señora, trabajar aquí siempre es un orgullo», respondió. Sonreí. Eso es lo que siempre quise, que este lugar diera orgullo, no miedo. Salí de ahí con los ojos húmedos. A veces los recuerdos duelen bonito. Al llegar a casa, el cielo se había teñido de rosa. Encendí las luces cálidas del salón y abrí una botella de vino. Serví una copa y me senté junto a la ventana. Miré la ciudad y pensé en Álvaro. Imaginé su rostro cuando descubriera lo que había hecho. No sentí culpa. Sentí equilibrio. A veces el amor de madre se confunde con indulgencia, pero amar también es enseñar límites. Di un sorbo al vino y respiré hondo. Por primera vez en mucho tiempo, la calma no era una pausa, era una decisión. El silencio no me oprimía, me pertenecía. Cuando la noche cayó, revisé mis correos antes de apagar el ordenador. Había mensajes del banco confirmando los cambios. Cerré la computadora y caminé hasta el dormitorio. Me quité los tacones y los dejé a un lado de la cama. Antes de acostarme, me miré en el espejo y sonreí sin prisa. Lo había hecho. Sin escándalos, sin gritos. Con elegancia, con paciencia, con precisión. Tal vez eso era lo que siempre me había distinguido, la capacidad de mantener la calma mientras todo alrededor ardía. Apagué la lámpara y dejé que el silencio me envolviera. No era un final. Era apenas el comienzo de mi justicia. 2 días después de firmar los documentos, algo empezó a moverse en el aire, como una corriente invisible. No sabría explicarlo, pero lo sentí. Las llamadas aumentaron, los correos llegaron sin pausa y las miradas dentro de la empresa comenzaron a cambiar. No había anuncios oficiales. Sin embargo, todos sabían que algo había pasado. Los empleados hablaban en voz baja en los pasillos, los ascensores se llenaban de silencios incómodos, y hasta la recepcionista evitaba mirarme a los ojos. No era miedo, era respeto mezclado con curiosidad. Así empiezan los rumores, con medias verdades y mucho nervio. Esa mañana decidí no esconderme. Caminé por la oficina con paso firme, saludando a cada persona como si nada hubiera cambiado. En realidad, todo había cambiado. Llevaba un vestido negro, sencillo pero elegante, y un perfume nuevo con notas de vainilla y ámbar. El lujo, bien usado, también puede ser un lenguaje de poder. Pasé por el área de contabilidad y noté cómo las conversaciones se detenían al verme. Dejé que el silencio hablara por mí. No necesitaba justificarme. Las decisiones importantes no se explican, se sostienen. Tomé un café en la cocina ejecutiva y me quedé mirando el reflejo del vapor sobre la taza, quieto, frágil y hermoso, como la calma antes de una tormenta. A media mañana, recibí la primera llamada. Era Antonio. No contesté. Minutos después, sonó de nuevo, esta vez de un número privado. Tampoco respondí. La tercera llamada vino de Álvaro. Su tono fue diferente. «Mamá, ¿hiciste algo en las cuentas?» El banco me rechazó una transferencia. Guardé silencio unos segundos antes de contestar. «Debe haber un error técnico», dije con voz tranquila. «Habla con tu asesor». No me creyó, lo sé, pero su duda me bastó. Colgué y apagué el celular. En ese gesto simple, me sentí más libre que en años. Por fin entendía lo que era tener control,
decidir cuándo responder y cuándo callar. El resto del día fue una coreografía de susurros. En los pasillos, escuché fragmentos de conversaciones. Dicen que bloqueó las cuentas. Será verdad que volvió a tomar el mando. Antonio está furioso. Cada frase flotaba como perfume caro, denso, inconfundible. No me molestaba. En el fondo, los rumores eran un homenaje involuntario. Hablaban de mí porque ya no podían controlarme. Cuando el poder cambia de manos, el miedo busca explicaciones. Cerré la puerta de mi despacho y me quedé un rato observando la ciudad desde la ventana. El mundo seguía igual, pero mi universo se había puesto en movimiento. A la hora de la comida fui al club donde solía encontrarme con antiguos colegas. Pedí mi mesa habitual, frente al jardín. El mesero me saludó con una cortesía distinta, como si también supiera algo. A mi alrededor, las conversaciones bajaban el tono cada vez que pasaba. No era paranoia, era la reacción natural ante quien de pronto vuelve a ocupar su lugar. Pedí un carpaccio y un vino rosado. Mientras comía, vi a un grupo de mujeres en una mesa cercana susurrando mi nombre. No me molestó. Sonreí, levanté la copa y brindé sola. A veces la elegancia más fina es la indiferencia. Por la tarde volví a casa. Dejé los tacones junto a la entrada y me preparé un té. Encendí la radio y, sin querer, escuché un programa de negocios donde mencionaban la empresa. Fuentes cercanas afirman que la fundadora, Consuelo Vidal Ramos, ha retomado el control total del grupo textil. Mi nombre en la radio me provocó una mezcla de nostalgia y satisfacción. Apagué el aparato y respiré hondo. No había necesidad de confirmarlo ni de negarlo. En el fondo, lo importante no era lo que dijeran los medios, sino lo que yo había recuperado dentro de mí. Esa noche cené en el balcón, con el cielo cubierto de estrellas y una copa de vino tinto. El aire olía a jazmín. Pensé en Antonio, imaginando su expresión al enterarse. Seguramente golpearía la mesa, levantaría la voz, buscaría culpables. Pero ya no me afectaba. A veces, la mejor respuesta a una vida de gritos es un silencio perfectamente calculado. Di un sorbo de vino y cerré los ojos. Había pagado un precio alto por esta paz, pero valía cada noche como esa, sin rencor, sin miedo, sin explicaciones. Al día siguiente, Rafael me llamó temprano. Señora, los cambios ya son públicos. Los bancos han actualizado todo. Legalmente, nadie más tiene acceso a sus cuentas ni propiedades. Su tono era profesional, pero noté un respeto nuevo en su voz. Gracias, Rafael, respondí. Colgué y me quedé mirando mis manos. Temblaban un poco, no de nervios, sino de poder contenido. Cuando una mujer ha sido usada por su generosidad durante tanto tiempo, el simple acto de decir ya basta se convierte en una revolución. Y la mía acababa de empezar. Esa tarde recibí un ramo de flores sin tarjeta. Rosas blancas, perfumadas, perfectas. No sabía si venían de alguien agradecido o de alguien culpable. Las puse en un jarrón de cristal sobre la mesa del comedor. Mientras las acomodaba, me di cuenta de que ya no necesitaba saber quién las había mandado. A veces el misterio es más hermoso que la respuesta. Me serví café y abrí la ventana. El viento movió las cortinas y llenó el salón con el olor de las rosas. Por primera vez en años, sentí que mi casa me pertenecía otra vez. Era un lujo sencillo, pero absoluto. Esa noche, antes de dormir, escribí en mi diario: los rumores son solo el eco de lo que ya hice bien. Cerré el cuaderno y lo guardé en el cajón. Me quité el collar, apagué la luz y me recosté. En la oscuridad, mi mente repasaba todo: las llamadas ignoradas, las miradas curiosas, la voz de mi hijo al teléfono. Y sin embargo, no había tristeza. Solo una sensación de destino cumplido. Sonreí en la oscuridad, porque entendí que no hay rumor más poderoso que el silencio de quien ya no necesita defenderse. El jueves por la mañana, el timbre de mi casa sonó con una insistencia que ya anticipaba problema. Miré por la ventana y vi el coche de Álvaro estacionado frente al jardín. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Su rostro estaba tenso, los ojos enrojecidos, el ceño fruncido. «Necesito hablar contigo», dijo sin saludar. Le hice un gesto para que pasara.
Cerré la puerta detrás de él y el sonido seco del cerrojo fue un presagio. El aire dentro del salón se volvió denso, como si la casa también sintiera lo que estaba a punto de pasar. Caminó hasta el sofá y se sentó sin esperar invitación. Yo permanecí de pie, observándolo. «¿Qué hiciste, mamá?», preguntó sin rodeos. Su tono era el de un niño ofendido, no el de un hombre. «¿De qué hablas?», respondí con calma. «No te hagas. Los bancos me llamaron. No tengo acceso a mis cuentas, y el abogado dice que tú cambiaste todo». «¿Por qué?». Su voz subía de tono, pero yo no me moví. Caminé hasta la mesa del comedor y serví café para ambos. «Siéntate y tómalo. Necesitas serenarte», dije. Él golpeó la mesa. «No necesito café. Necesito explicaciones». Lo miré en silencio. A veces el control no está en la voz, sino en la quietud. Álvaro, te acostumbraste tanto a que todo te fuera dado que olvidaste que todo tenía un dueño. Se levantó, caminó por la sala y se detuvo frente al ventanal. ¿De verdad vas a dejar a tu propio hijo sin nada? ¿Por qué me haces esto? En su pregunta no había dolor, había soberbia. Me acerqué despacio y le respondí con un tono que me sorprendió incluso a mí. «No te estoy dejando sin nada. Solo te estoy dejando con lo que te corresponde, lo tuyo. Nada más, nada menos». Él me miró como si no entendiera. «Todo esto es mío también», dijo señalando la casa. Sonreí con suavidad. «Te equivocas. Esto es mío. Lo que es tuyo tendrás que construirlo tú». Su expresión cambió. Por primera vez lo vi vulnerable, confundido. «Papá dice que no tienes derecho», empezó a decir, pero lo interrumpí. «Tu padre perdió ese derecho el día que cruzó la puerta y me dejó sola con 2 hijos y una empresa al borde del colapso. Si tienes memoria para repetir sus palabras, tenla también para recordar su ausencia». El silencio cayó entre nosotros, pesado. Solo se escuchaba el tic-tac del reloj del salón. Álvaro bajó la mirada. Durante un instante creí ver en él al niño que fue, ese que me abrazaba cuando tenía miedo de la oscuridad. Pero ya no éramos los mismos. «Podrías habérmelo dicho», murmuró. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse y sigue este camino con nosotras. Como si buscara una salida. «No habría cambiado nada», respondí. «Te lo advertí muchas veces, Álvaro. No era el dinero lo que necesitaba, era respeto. Pero decidiste aprenderlo a la fuerza». Se pasó las manos por el cabello y suspiró con frustración. «Esto no es justo». «La justicia no siempre es cómoda, hijo. A veces llega cuando ya nadie la espera, pero siempre llega». Me di cuenta de que cada palabra lo hería, pero también lo despertaba. Y aunque mi voz sonaba firme, por dentro me dolía. Ninguna madre disfruta ver caer a su hijo, aunque sepa que es necesario para que aprenda a levantarse. Él caminó hacia la puerta con pasos apresurados. «¿Qué esperas conseguir con esto? ¿Vengarte?». Me detuve unos segundos antes de contestar. «No busco venganza. Busco que entiendas lo que significa ganarte las cosas. Lo que cuesta sostener un apellido con dignidad». «Estás exagerando», murmuró. «No. Exagerar es vivir a costa de otro y creer que eso es normal. Papá nunca. No hables de tu padre». Lo interrumpí, más fuerte de lo que planeaba. El eco de mi voz llenó la casa. Ambos nos quedamos en silencio. Él tragó saliva, yo apreté los puños. Las palabras que no dije pesaban más que las que sí. Minutos después, respiré hondo y me acerqué a la puerta. «Álvaro, sé que esto te duele. A mí también. Pero si no lo hacía, seguirías creyendo que puedes tenerlo todo sin ganarte nada. Este es tu límite, no tu castigo». Él bajó la mirada, derrotado. «No entiendo por qué lo haces ahora», dijo.
Porque es ahora cuando puedo hacerlo sin odio. Porque si lo hacía antes, lo habría hecho desde el dolor, no desde la claridad. Abrió la puerta sin mirarme y se fue. El sonido de su coche alejándose fue el cierre perfecto de esa conversación que esperé toda mi vida. Me quedé sola en medio del salón. El reloj seguía marcando el tiempo, indiferente. Caminé hasta el ventanal y me quedé viendo el reflejo del cielo gris sobre las ventanas grandes. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de desahogo. Había esperado años para ese momento, y sin embargo, no se sentía como una victoria. Se sentía como una amputación necesaria. No hay triunfo sin pérdida, pensé. Cerré los ojos y dejé que el silencio llenara el espacio. A veces, la soledad pesa menos que la compañía equivocada. Más tarde, me preparé un té y me senté junto a la chimenea. Afuera comenzaba a llover. Las gotas caían lentas, marcando el ritmo de mis pensamientos. Tomé una libreta y escribí: el respeto no se enseña con palabras, sino con límites. Luego dibujé una línea recta, como un cierre simbólico. En ese trazo dejé ir años de culpas y excusas. Cerré la libreta y la guardé en el cajón. Al levantar la vista, vi mi reflejo en el espejo del salón. La mujer que me miraba no era la madre dolida de antes, era una mujer en paz con su decisión. Esa noche dormí profundamente. No soñé con reproches ni con pérdidas. Solo con calma. El día siguiente sería inevitablemente distinto. Ya no habría llamadas para pedir dinero ni cenas fingidas. Todo se había detenido, y en ese silencio nació algo nuevo: respeto propio. Cuando desperté al amanecer, el cielo estaba despejado. El sol entraba por las cortinas y bañaba el suelo con luz cálida. Me serví café y lo bebí despacio, saboreando la tranquilidad. No sabía qué haría Álvaro, pero sí sabía que, por primera vez, mis decisiones me pertenecían por completo. ¿Y tú? ¿Alguna vez has tenido que ponerle límites a alguien que amabas, aunque te partiera el corazón hacerlo? El correo llegó una mañana, entre facturas y sobres sin importancia. Era una invitación elegante, con el sello de la empresa grabado en oro. Gala aniversario 40 años de la familia Vidal Ramos. Me quedé observando esas palabras por largos minutos. 40 años, 40 de los cuales, 39 habían sido míos. Todo lo que celebraban era el fruto de mis desvelos, de mis sacrificios, de mis manos. Y, sin embargo, mi nombre no aparecía en la tarjeta. No decía fundadora, ni siquiera invitada de honor. Solo Consuelo Vidal, como si fuera una extraña. Sonreí. A veces la omisión duele más que el insulto directo. Decidí asistir. No para reclamar, sino para mirarles a los ojos y ver cuánto tardarían en entender. Abrí el closet y elegí un vestido blanco de seda con bordes plateados, sobrio pero imponente. Saqué del joyero el collar de perlas que heredé de mi madre. Ese collar había estado presente en cada momento importante de mi vida, como una especie de amuleto de dignidad. Llamé a mi estilista, pedí un peinado discreto y maquillaje natural. Quería lucir como siempre, elegante, serena, en control. El verdadero poder no se grita, se viste. Esa noche, el evento se celebró en un hotel de lujo en Madrid. Cuando llegué, el vestíbulo brillaba de luces doradas. Las paredes decoradas con flores blancas y los camareros con bandejas de champaña creaban una atmósfera de perfección. Bajé del coche y sentí los flashes de las cámaras. Algunos me reconocieron, otros no. Caminé despacio por la alfombra, sin prisa, disfrutando del sonido de mis tacones sobre el mármol. En el fondo, escuchaba música de cuerdas y murmullos. Al entrar al salón principal, todos los rostros se volvieron hacia mí. Era la mujer que nadie esperaba ver. Álvaro estaba en el escenario junto a Antonio. Vestían trajes oscuros, corbatas perfectamente anudadas. Ambos sonreían como dos actores en su propia obra. Me vieron y su sonrisa vaciló. Patricia, desde una mesa cercana, me saludó con una inclinación de cabeza, tensa, como si mi presencia desordenara su guión. Caminé hasta el fondo del salón, tomé una copa de vino blanco y observé. En las pantallas gigantes aparecían imágenes de la empresa, talleres, máquinas, desfiles. En ninguna, mi rostro.
Ni una sola vez. Todo ese espectáculo de luces y discursos era un homenaje a una historia mutilada. Escuché a Antonio hablar en el micrófono. Este imperio nació del esfuerzo y la visión de la familia Vidal Ramos. La palabra familia me supo amarga. Vi cómo Álvaro asentía, tomando el brazo de su padre. Mi nombre seguía ausente. Aplaudí con el resto, aunque mis manos temblaban apenas. No de rabia, sino de un extraño orgullo. El tipo de orgullo que solo siente quien sabe que la verdad no necesita escenario. Me acerqué a la mesa más cercana y dejé mi copa sobre el mantel. Era el momento perfecto para aparecer como lo que siempre fui, la raíz invisible que sostiene el árbol. Un periodista me reconoció y se acercó. Señora Vidal, qué gusto verla, ¿podemos hacerle unas preguntas? Sonreí con cortesía. Después, querido, esta noche prefiero observar. Su cámara me siguió discretamente. Sabía que al día siguiente mi foto estaría en todos los periódicos, aunque no dijeran quién era exactamente. La ironía me resultó deliciosa. Habían querido borrarme de la historia, pero mi sola presencia bastaba para reescribirla. Me serví otra copa de vino. El reflejo del cristal me devolvió una mirada que ya no era la de una víctima, sino la de una estratega. La cena avanzó entre risas, discursos y promesas vacías. Los invitados brindaban por un legado que creían conocer. Yo no interrumpí, no hice un gesto. En el fondo, cada palabra que pronunciaban solo reforzaba mi decisión. Dejar que se creyeran dueños de algo que ya no controlaban era mi dulce venganza. El lujo puede ser un escenario peligroso, brilla tanto que ciega a los soberbios. Y ahí estaban ellos, cegados por su propio reflejo. Pensé en mi madre, en su voz diciéndome: el respeto se gana, hija, pero la dignidad se defiende. Levanté la vista y me preparé para lo inevitable. Cuando anunciaron el brindis final, las luces se atenuaron y los músicos callaron. Álvaro tomó el micrófono. Brindo por el esfuerzo de todos, y por mi padre, quien me enseñó todo lo que sé. En ese momento, sentí como el corazón me latía con fuerza, pero no de emoción, sino de determinación. Me levanté de mi mesa y caminé hacia el escenario. Podía escuchar el murmullo crecer detrás de mí, los cuchicheos, los flashes. Álvaro me vio acercarme y bajó el micrófono. Antonio frunció el ceño. Nadie dijo nada. El aire se volvió espeso, pesado, expectante. Subí los escalones despacio, sosteniendo el borde de mi vestido. Tomé el micrófono con una sonrisa serena. Perdonen la interrupción, dije, con voz firme. El murmullo cesó. Solo quiero recordarles algo. Este imperio fue construido con manos de mujer. Con mis manos. Hubo un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio pecho. Antonio intentó interrumpir, pero levanté la mano. No te preocupes, no voy a quitarte el espectáculo. Solo quiero que sepan que lo que celebran esta noche ya no les pertenece. Dejé la frase suspendida, como una promesa en el aire. Bajé del escenario antes de que pudieran reaccionar. Dejé el micrófono sobre la mesa, tomé mi bolso y caminé hacia la salida. A mi paso, los invitados se hacían a un lado. Nadie se atrevió a detenerme. Afuera, el aire fresco de la noche me golpeó el rostro. Miré las luces del hotel reflejadas en las ventanas y sentí que por fin algo dentro de mí se acomodaba. No necesitaba testigos ni aplausos. Había dicho lo justo, ni una palabra más. Mi silencio, esa noche, habló por décadas de esfuerzo. Y mientras el coche arrancaba, supe que al día siguiente el apellido Vidal Ramos ya no sonaría igual. Esa noche dormí poco. Me quedé mirando el techo, repasando cada detalle del evento. No sentía culpa ni remordimiento. Solo serenidad. La verdad tiene su propio modo de revelarse, sin necesidad de gritar. Cerré los ojos y sonreí. A veces, la venganza más elegante es la verdad contada a destiempo. Volví a casa con el eco del evento aún vibrando en mis oídos. No dormí. Caminé descalza por el salón hasta que la primera luz del amanecer se coló por las cortinas. Sobre la mesa, dejé el micrófono imaginario con el que había devuelto mi voz al mundo. No planeaba volver a hablar en público, pero la vida tenía otros planes. A media mañana,
Mi teléfono comenzó a sonar sin descanso. Eran periodistas, conocidos, viejos socios. Nadie entendía nada. Todos querían confirmación de lo que se había visto anoche, que la mujer que creían retirada había tomado el escenario y pronunciado las palabras que nadie se atrevía a decir. A las pocas horas, la prensa había convertido mi frase en titulares. El Imperio Vidal Ramos nació de manos de una mujer. Lo leí en varios portales y sonreí con ironía. Habían tardado 40 años en reconocerlo. Me serví un café y encendí la televisión. En cada canal repetían fragmentos del evento. Mi imagen aparecía entre luces doradas, rodeada de rostros sorprendidos. No necesitaba decir más. A veces una sola verdad, dicha con serenidad, es suficiente para derrumbar un edificio de mentiras. Apagué la televisión y me preparé un baño caliente. El agua tibia fue un alivio, como si el pasado se disolviera entre el vapor. Mientras me vestía, recibí un mensaje de Rafael. Los documentos surtieron efecto. Legalmente, la empresa ya está bajo su control absoluto. Cerré los ojos. No era satisfacción lo que sentía, era descanso. La justicia no se disfruta, se respira. Decidí volver al edificio ese mismo día. Quería mirar a todos a los ojos, no para humillar, sino para dejar claro que la historia tenía autora. Me puse un traje color marfil, tacones beige y un perfume discreto de gardenias. Caminé hacia la puerta con paso firme. Afuera, el sol brillaba con esa claridad que solo tienen los días de cambios irreversibles. El vestíbulo de la empresa estaba lleno de movimiento. Secretarias, empleados, socios. Todos fingían normalidad, pero el aire estaba cargado de rumores. Cuando crucé la puerta principal, el murmullo se detuvo. El sonido de mis tacones sobre el piso resonó como un anuncio. Caminé hacia el ascensor sin mirar a nadie. En el trayecto, escuché un susurro. Ahí va la verdadera dueña. No me volví, pero la frase me atravesó como un reconocimiento que tardó décadas en llegar. Subí al piso más alto y entré a mi despacho. Todo seguía igual, ordenado, elegante, perfumado a madera y éxito. Poco después, Álvaro llegó sin avisar. Llevaba el mismo traje del evento, arrugado y sin corbata. Su expresión era de confusión y enojo. ¿Qué fue eso anoche, mamá? ¿Por qué hiciste eso frente a todos? Lo miré sin apuro. Porque ya era hora de que la verdad tuviera micrófono. Nos hiciste quedar en ridículo. Sonreí. No, Álvaro. El ridículo se hace solo cuando uno vive de lo que no le pertenece. Se quedó callado unos segundos, luego dijo, «Vas a destruir todo». No, hijo. Solo voy a devolverle su verdadero nombre. Me dio la espalda y salió sin despedirse. No intenté detenerlo. A mediodía, convoqué a una reunión con los directivos. Algunos entraron nerviosos, otros curiosos. Los saludé con cordialidad. Sé que hay inquietud, así que quiero dejar algo claro. Comencé. La empresa sigue funcionando. Nadie perderá su trabajo. Pero de ahora en adelante, las decisiones se tomarán con ética y respeto. El apellido no será escudo para la mediocridad. Nadie habló. Todos escuchaban con atención. Y si alguno considera que esto no le parece justo, la puerta está abierta. Aquí no quiero miedo, quiero compromiso. Terminando la frase, algunos aplaudieron. Otros bajaron la mirada. Yo respiré hondo. El orden regresaba. Después de la reunión, me quedé sola en el despacho. Abrí la caja fuerte y saqué una carpeta con documentos. Dentro estaban los títulos de propiedad, las cuentas, las transferencias. Todo llevaba mi firma. Pasé los dedos por el sello notarial. Documentos sellados, murmuré. Sonaba casi poético. Recordé los años en que esos papeles eran mi carga, no mi respaldo. Cerré la carpeta y la guardé de nuevo. Ahora ya no representaban control, sino libertad. Miré el reloj y me di cuenta de que era hora de irme. La justicia no necesita horas extras. Solo firmeza. Esa noche, las redes sociales se llenaron de fotos del evento. La mía era la más compartida. La matriarca silenciosa.
Así me llamaban. Me reí sola. No había sido silencio, había sido estrategia. En los comentarios, mujeres de todas las edades me escribían mensajes de admiración. Gracias por recordarnos que la edad no borra el poder. Gracias por hablar por todas. Leí cada uno con gratitud. A veces, un acto personal se vuelve un eco colectivo. Y en ese eco, encontré consuelo. Había valido la pena cada lágrima, cada noche en vela, cada renuncia. A la mañana siguiente, Antonio me llamó. No contesté, pero al mediodía apareció en la puerta de mi casa. Vestía impecable, como siempre, pero sus ojos ya no tenían brillo. «Podemos hablar», dijo. Lo dejé pasar. Caminó por el salón, observando todo con ese gesto de quien calcula. «No esperaba esto de ti». Respondí con calma. Yo tampoco esperaba tanto silencio de tu parte todos estos años. ¿Qué ganaste con esto? Paz. Su boca se contrajo. Te felicito, Consuelo. No todas las mujeres logran ganarle a un hombre sin ensuciarse las manos. Lo miré con serenidad. No te gané, Antonio. Solo dejé de perder. Cuando se fue, encendí una vela de jazmín y me senté junto a la ventana. Afuera, el cielo estaba cubierto, pero no me importó. Miré mis manos, marcadas por los años, por el trabajo, por la paciencia. Cada arruga era un testimonio de resistencia. En el silencio de esa tarde, comprendí que no había devuelto golpes, sino equilibrio. No había roto la familia, solo había retirado mi sostén. A veces, para que algo cambie, hay que dejar de sostener lo que se tambalea. Tomé una libreta y escribí una frase. La verdad, cuando se dice con elegancia, se vuelve inmortal. Y sonreí. Los días siguientes fueron un eco de silencio. Nadie llamó, nadie vino. Solo el sonido del viento colándose por las cortinas y el tic-tac del reloj marcando un tiempo distinto. Por primera vez en años, no había ruido, ni discusiones, ni exigencias. Era una calma nueva, casi extraña. En la televisión hablaban de los cambios en la empresa, de la reestructura inesperada. Yo escuchaba sin reaccionar. Mientras el mundo trataba de entender lo que había pasado, yo apenas empezaba a descansar. Una mañana, Rafael me envió un correo. En el asunto, solo decía, ya comenzó. Abrí el mensaje y leí los reportes, cuentas congeladas, propiedades revisadas, gastos detenidos. Álvaro y Antonio se habían quedado sin acceso a nada. Sentí una punzada en el pecho, no de culpa, sino de humanidad. Era duro verlos caer, aunque sabía que era inevitable. Durante años vivieron de lo que yo construí, y ahora enfrentaban su propia realidad. Cerré la computadora y caminé hacia la ventana. No sonreí. Simplemente exhalé, como quien por fin suelta una carga invisible. 2 días después, la prensa publicó fotos de Antonio saliendo de un banco con el rostro desencajado. Lo observé sin emoción. Siempre tan elegante, tan seguro, ahora parecía un hombre común. Supongo que el orgullo también se quiebra cuando el poder se va. Álvaro, por su parte, dejó de aparecer en las reuniones sociales. Nadie lo buscaba. Los amigos que antes llenaban su casa ya no contestaban sus llamadas. Así es el mundo del lujo, te adoran mientras puedes pagar la mesa. Pero cuando se acaba el vino, también se acaban los brindis. En casa, todo seguía igual. Las flores frescas, el aroma del café, mis libros ordenados por color. Sin embargo, algo había cambiado en mí. Caminaba más lento, hablaba más bajo, respiraba mejor. A veces me sorprendía sonriendo sin motivo. No por alegría, sino por alivio. La vida, después de tanto ruido, empezaba a tener pausas. Me di cuenta de que no extrañaba las llamadas ni los favores disfrazados de cariño. Extrañaba el silencio que siempre quise y que, por fin, me pertenecía. Una tarde, mientras tomaba té en el jardín, recibí una carta. Reconocí la letra de Álvaro. Dudé en abrirla. Mis manos temblaron un poco, no de miedo, sino de ternura. Decía, madre, ahora entiendo lo que hiciste. Perdí todo lo material, pero tal vez era lo que necesitaba para encontrarme.
La leí varias veces. Sentí un nudo en la garganta. Tal vez el respeto llega tarde, pero llega. Puse la carta sobre la mesa y la dejé abierta, como quien deja entrar la luz después de una tormenta larga. Esa noche, encendí la chimenea. El fuego bailaba con suavidad, y el calor me envolvía como un abrazo antiguo. Pensé en Antonio, en Álvaro, en lo que significaba realmente ganar. Ganar no era tener más dinero o más poder, sino poder dormir tranquila. Me serví una copa de vino y brindé en silencio. Por la mujer que fui, por la que soy y por la que todavía estoy aprendiendo a ser. El pasado no se borra, pero se puede reescribir con dignidad. A la mañana siguiente salí a caminar por el parque. El aire olía a tierra mojada y azahares. Vi a un grupo de mujeres mayores conversando en una banca y me quedé observándolas. Una de ellas reía con ganas, sin miedo a las arrugas. En ese instante entendí que la belleza no está en la juventud, sino en la paz que uno logra después de sobrevivir a tanto. Me acerqué, las saludé y compartimos un rato de charla ligera. Sentí que la vida me devolvía a lo esencial, a lo simple, a lo humano, a lo verdadero. Esa noche me recosté temprano. Antes de cerrar los ojos, pensé en la ironía de todo. A veces hay que perderlo todo para entender lo que realmente importa. No guardaba rencor, ni siquiera hacia Antonio. Cada quien recibe su lección cuando le toca, y la mía había sido aprender a soltar. Cerré los ojos, escuchando la lluvia caer sobre el techo, y me prometí algo: nunca más volvería a explicar mis decisiones. Porque quien no vivió mis silencios, nunca entendería mis razones. La carta seguía sobre mi mesa desde hacía días, abierta, como si aún respirara dentro de mi casa. Cada vez que pasaba frente a ella, mi mirada se detenía un instante, pero evitaba tocarla. Había aprendido que algunas palabras necesitan reposar antes de ser comprendidas. Aquella mañana, sin embargo, sentí el impulso de releerla. Afuera, el cielo estaba nublado y el aroma del café recién hecho llenaba el salón. Me senté frente a la ventana con la carta en las manos y la voz de mi hijo empezó a vivir entre las líneas. «Madre, si supieras cuánto te he pensado». Sus palabras tenían un tono que no recordaba. No eran las de un hombre reclamando, ni las de un hijo justificándose. Eran las de alguien que, por primera vez, había aprendido a mirar hacia adentro. Perdí todo, pero entendí que no era el dinero lo que me sostenía, sino el orgullo de decir que soy tu hijo. Sentí un nudo en la garganta. Por años soñé con escucharlo decir algo así, pero no imaginé que llegaría desde la ruina. Dicen que la humildad nace del vacío. Y quizás sí, porque solo cuando uno cae, entiende de verdad el peso de lo que tuvo entre las manos. Doblé la carta con cuidado y la llevé al pecho. Cerré los ojos y, por un instante, volví a verlo de niño, corriendo por la casa con las manos manchadas de pintura. Recordé su risa, su curiosidad, su ternura. En algún punto de la vida, todo eso se había perdido entre títulos, herencias y apariencias. Y ahora, entre las ruinas de su orgullo, quedaba la semilla de algo nuevo. No era perdón lo que sentía, era reconocimiento. Porque perdonar sería olvidar, y yo no quería olvidar. Quería aprender a mirar el pasado sin que doliera. Salí al jardín con la carta todavía en la mano. El aire olía a tierra mojada y las flores recién regadas se mecían con el viento. Me senté en la banca de piedra donde solía leer en las tardes. El silencio me rodeó con esa dulzura que solo tiene la soledad cuando deja de ser castigo. Leí las últimas líneas: no sé si merezco tu perdón, pero quiero merecer tu respeto. En ese momento, una lágrima se escapó sin permiso. No por tristeza, sino por alivio. Porque al fin, después de tanto, había comprendido lo que yo intenté enseñarle, que el respeto no se pide, se gana. Regresé al interior de la casa y guardé la carta dentro de una caja de madera donde conservo las cosas que no quiero olvidar. Entre fotografías, cartas viejas y recortes, esa hoja se convirtió en una pieza más de mi historia. Cerré la tapa con cuidado, como quien guarda un tesoro. Luego preparé un té y me senté junto al fuego. El reloj marcaba las 6:30, y el crepitar de la chimenea llenaba el salón. Todo estaba en calma. Y en esa calma, entendí que el amor, cuando madura, ya no necesita demostraciones, solo presencia. Esa noche, antes de dormir,
Tomé una libreta y escribí algo breve. Hoy, mi hijo entendió lo que yo tuve que aprender llorando. Cerré el cuaderno y apagué la luz. En la oscuridad, mi mente volvió a esas palabras suyas. Soy tu hijo, y ahora lo entiendo. Repetí la frase en silencio, como una oración, hasta quedarme dormida. El descanso de esa noche no fue físico, fue del alma. Por primera vez, el peso de tantos años parecía haber encontrado su equilibrio. Al amanecer, me levanté con una sensación nueva. No era alegría ni tristeza. Era paz. Abrí las ventanas y dejé que la luz dorada entrara al salón. El viento movió las cortinas y, por un segundo, me pareció escuchar la voz de mi hijo llamándome desde el pasado. No lloré. Sonreí. Porque comprendí que el perdón no se dice, se siente. Y esa mañana, en silencio, lo sentí en cada rincón de la casa. Era como si el tiempo, por fin, se hubiera reconciliado conmigo. Me vestí, me puse mi abrigo beige y salí a caminar. El sol tocaba las calles de Sevilla con esa luz cálida que promete nuevos comienzos. Caminé despacio, disfrutando del ruido de la ciudad, de los saludos de la gente, del aroma a pan recién hecho. Sentí que la vida, después de tanto peso, me estaba devolviendo su sencillez. Y mientras avanzaba, pensé que tal vez el amor no se mide en años, sino en la capacidad de volver a tender la mano, incluso cuando ya nadie lo espera. ¿Y tú? ¿Serías capaz de abrir el corazón a quien te lastimó, si supieras que ahora entiende lo que tú sufriste en silencio? Pasaron algunos días después de aquella llamada. No sabía si Álvaro volvería o si la vida lo llevaría por otros caminos, pero algo en mí estaba tranquilo. Ya no esperaba con ansiedad, sino con serenidad. Aprendí que el amor no se mendiga, se recibe cuando está listo. Una tarde, mientras regaba las flores del jardín, escuché pasos detrás del portón. Al abrirlo, lo vi parado ahí, con un ramo de lirios blancos. No traigo excusas, mamá. Solo ganas de verte. Le sonreí. Eso basta, hijo. Pasa. Entró con timidez, como si cada rincón de la casa guardara un recuerdo suyo. Nos sentamos en la sala, donde el aroma del jazmín llenaba el aire. Le ofrecí té, pero él prefirió solo sentarse y observar. No había notado lo bonita que sigue esta casa, dijo. No cambió tanto. Sí cambió, le respondí. Solo aprendió a respirar sin tanto ruido. Sonrió apenas. En sus ojos ya no había orgullo, sino humildad. Y en los míos, ya no había rencor. Solo reconocimiento. Pasamos largo rato hablando de cosas pequeñas. El clima, el jardín, la ciudad. Cada palabra era una costura invisible que remendaba el pasado. En un momento, guardamos silencio. No era incómodo, era necesario. Álvaro me miró y dijo, siempre quise que te sintieras orgullosa de mí. Lo miré con ternura. Siempre lo estuve, hijo. Incluso cuando te equivocaste. Solo necesitaba que tú también te sintieras orgulloso de ti. Esa frase lo quebró. Vi cómo su mirada se llenaba de lágrimas contenidas. Se levantó despacio y se acercó a mí. Papá me dijo muchas cosas que ahora sé que no eran ciertas, murmuró. Yo solo quería su aprobación. Y la tuya, agregó en voz baja. Asentí. A veces el amor mal enseñado se disfraza de obediencia. Pero los hijos no nacen para repetir errores, sino para corregirlos. Lo abracé entonces. Sentí su cuerpo temblar, su respiración entrecortada. Era mi hijo otra vez, no el hombre que me gritó, sino el niño que alguna vez se refugió entre mis brazos. Nos quedamos así un largo rato. El reloj del salón marcaba los segundos con un ritmo pausado, como si la casa también nos acompañara en ese silencio sanador. Cuando por fin nos separamos, supe que algo en nosotros había cambiado para siempre. Gracias por no cerrarme la puerta, dijo. Nunca lo habría hecho. Solo estaba esperando que tocaras con el corazón, no con el orgullo. Ambos reímos suavemente. El perdón, al final, tiene el sonido de una risa tranquila. Al despedirse, me besó la frente. Te prometo que voy a empezar de nuevo, mamá. Eso espero, le dije. Pero hazlo por ti, no por mí. Lo acompañé hasta la puerta.
El sol ya se estaba ocultando y el cielo se pintaba de tonos naranjas y violetas. Cuando lo vi alejarse, sentí una mezcla de melancolía y esperanza. El amor verdadero no necesita posesión, solo presencia. Y en ese instante entendí que, aunque camináramos en direcciones distintas, ya volvíamos a estar en paz. Esa noche, encendí una vela y me quedé mirando su luz titilar. En su llama vi reflejada toda mi vida, las pérdidas, los silencios, las victorias que nadie aplaudió. Pensé en cuántas veces la vida nos obliga a rompernos para poder volver a brillar. Cerré los ojos y murmuré: gracias, Dios, por devolverme a mi hijo sin el peso del pasado. El silencio fue mi oración más sincera. Dormí con el corazón liviano, sabiendo que, aunque el dolor deja cicatriz, la reconciliación también perfuma la herida. Siempre supe que los nuevos comienzos no llegan con estruendo, sino con susurros. Una mañana, mientras caminaba por el mercado, vi un local vacío con un cartel que decía "se renta". Las paredes estaban desconchadas, el piso cubierto de polvo, pero había algo en ese lugar que me llamó. Olía a posibilidad. Entré y supe que ahí podía volver a empezar. No quería un negocio, quería un refugio. Un espacio donde otras mujeres, como yo, pudieran redescubrir su fuerza sin tener que justificarla. Así nació la idea, el taller de seda. Volver a escuchar el sonido de las máquinas de coser fue como reencontrarme con una parte de mí que había dormido demasiado tiempo. Cada puntada tenía ritmo, cada hilo una historia. Llamé a 3 amigas de la iglesia y les propuse enseñar costura a mujeres mayores que buscaban algo más que ocupación, buscaban dignidad. El primer día, llegaron 7. Algunas con miedo, otras con ilusión, pero todas con las manos temblorosas y el corazón despierto. El taller se llenó de risas, agujas, música y recuerdos. Poco a poco, el lugar fue cobrando vida. Pintamos las paredes de color crema, colgamos cortinas de lino y pusimos plantas en las ventanas. Cada rincón olía a tela recién planchada, a esperanza. Les enseñé que el lujo no siempre está en lo que cuesta, sino en cómo se hace. Una costura bien hecha, les decía, es una forma de respeto. Ellas me escuchaban con atención, y en sus ojos veía el reflejo de la mujer que yo había sido, cansada, subestimada, pero aún con fuego en el alma. Con el tiempo, el taller se convirtió en un punto de encuentro. Venían vecinas, amigas, incluso jóvenes que querían aprender a coser con paciencia, no con prisa. Entre agujas y patrones, compartíamos confidencias. Una hablaba de su hijo que ya no la visitaba, otra, de un matrimonio que la había dejado vacía. Yo solo las escuchaba y les recordaba que cada hilo que unían era también un pedazo de sí mismas que estaban remendando. A veces llorábamos juntas, otras reíamos sin motivo. Pero siempre, al final del día, salíamos un poco más enteras. Un periodista local se enteró del proyecto y pidió venir a hacer una nota. Queremos contar la historia de la empresaria que cambió el lujo por la humanidad, dijo. Acepté con humildad. Me entrevistó entre rollos de tela, mientras mis alumnas cosían detrás de mí. ¿Por qué lo hizo?, me preguntó. Sonreí. Porque el éxito no vale nada si no se comparte. Porque hay heridas que solo se curan creando. Sus palabras salieron en el periódico al día siguiente, y pronto comenzaron a llegar donaciones, cartas y nuevas alumnas. Cada día me levantaba con ilusión, algo que no sentía desde hacía años. Ya no pensaba en cuentas, ni en balances, ni en apellidos. Solo en la próxima clase, en el próximo hilo, en la próxima mujer que cruzaría esa puerta buscando algo más que una aguja. En ese pequeño taller, redescubrí el poder de lo simple, del trabajo honesto, del abrazo sincero, del tiempo compartido sin pretensiones. Y entendí que, al final, lo que nos salva no es lo que poseemos, sino lo que ofrecemos. Una tarde, mientras cerraba el taller, escuché a una de mis alumnas decirle a otra: Consuelo nos enseñó más que costura, nos enseñó a remendar el alma. Me quedé quieta, con los ojos llenos de lágrimas. Esa frase valía más que cualquier fortuna. Miré las telas colgadas, la luz dorada del atardecer entrando por la ventana, y supe que mi historia, con todas sus cicatrices, finalmente tenía sentido. No necesitaba aplausos ni reconocimiento. Solo esa certeza: había aprendido a coser mi vida con dignidad.
El día de la entrevista amaneció con un cielo claro, de esos que parecen bendecirlo todo. Llegué temprano al taller. Las mujeres ya estaban cosiendo, riendo, compartiendo café y pan dulce. El aire olía a tela nueva y a perfume barato, pero para mí era el aroma del éxito verdadero. A media mañana, llegó la periodista. Era joven, con mirada curiosa y voz suave. «Gracias por recibirme, señora Consuelo. Todo el mundo habla de usted». Sonreí. «No de mí, querida. Hablan de lo que pasa cuando una mujer decide no rendirse». Comenzó a hacerme preguntas mientras sus cámaras grababan los movimientos de mis alumnas. ¿Qué siente al ver que su historia inspira a tantas? Pensé un momento antes de responder. Siento gratitud. No por la fama, sino por haber sobrevivido lo suficiente para contarlo. Ella asintió, visiblemente emocionada. ¿Se arrepiente de algo? Sonreí con serenidad. Solo de no haberme elegido antes. Una mujer pasa media vida tratando de agradar y la otra aprendiendo a ser libre. Yo apenas empiezo la segunda parte. La periodista me pidió que hablara de mi familia, de la empresa, de aquel escándalo que todos recordaban. No guardo rencor, dije. El rencor es un lujo muy caro. Prefiero invertir en paz. Sus ojos brillaron. Pero debió doler mucho. Sí, respondí sin vacilar, pero también me dio propósito. El dolor bien entendido se convierte en maestra. Hubo un silencio, el tipo de silencio que pesa más que cualquier pregunta. En ese momento supe que no estaba dando una entrevista, estaba cerrando un círculo. Cuando terminaron de grabar, las mujeres del taller se acercaron y me rodearon con sonrisas y abrazos. Una de ellas, Mercedes, tomó mi mano y dijo: «Nosotras también somos parte de su historia». Sentí un nudo en la garganta. «No», respondí, «ustedes son la historia que sigue». La periodista tomó una foto de ese instante, un grupo de mujeres con hilos de colores en las manos, sonriendo con dignidad. Al verla en la pantalla de su cámara, entendí que esa imagen hablaba más de mí que cualquier discurso. Esa noche, la entrevista salió al aire. El programa se llamaba Mujeres que Renacen. Me vi en televisión por primera vez después de muchos años. No me reconocí del todo. Había algo distinto en mis ojos. Luz. No era vanidad, era calma. Las redes se llenaron de mensajes de mujeres de todas partes. Gracias por recordarnos que no es tarde para empezar. Mi madre lloró al escucharla. Yo también quiero aprender a coser mi vida. Cada palabra era un abrazo invisible. Y por primera vez, no sentí soledad, sino compañía. Al día siguiente, el taller estaba lleno. Llegaron mujeres que no conocía, con bolsas de tela, ilusiones y lágrimas en los ojos. Una de ellas me dijo: «Vine porque su historia me dio esperanza». Le sonreí. Entonces ya valió la pena. Mientras les enseñaba a usar la máquina, comprendí que lo que había comenzado como un refugio personal se había convertido en una revolución silenciosa. No necesitábamos aplausos ni reconocimientos. Solo seguir cosiendo, puntada tras puntada, nuestras propias vidas. Esa tarde, al cerrar el taller, me quedé un momento sola, mirando el atardecer que entraba por las ventanas. La luz acariciaba las telas como si fueran seda pura. Pensé en todo lo vivido, en lo perdido, en lo ganado. Ya no había dolor, ni culpa, ni rabia. Solo gratitud. Escribí en mi libreta una última frase: «A veces la vida te rompe, solo para que aprendas a coser tus propios pedazos». Cerré el cuaderno y sonreí. Era libre. Completamente libre. El mar siempre tuvo algo de espejo para mí. Esa mañana, decidí ir a la costa después de tantos años. Caminé por la arena con los zapatos en la mano, sintiendo la brisa tibia y el olor salado que se metía en los pulmones. El cielo estaba limpio, inmenso, como si el mundo me devolviera una versión más clara de sí mismo. Llevaba conmigo una pequeña caja de madera, la misma donde guardaba cartas y recuerdos. Dentro estaba la nota de Álvaro, una cinta de seda y un pedazo de tela de mi primer taller. Todo lo que fui cabía ahí. Me senté frente al mar y observé el ir y venir de las olas. Pensé en todo lo que había pasado, los gritos, el silencio, las pérdidas, las noches sin dormir.
Y sin embargo, no sentí tristeza. Sentí gratitud. Cada herida me había enseñado algo. Aprendí que la dignidad no se mendiga, que el respeto no se compra y que el amor, cuando es verdadero, no duele, enseña. Abrí la caja y saqué la cinta de seda. La dejé volar con el viento. Esto también pasó, susurré, y la vi perderse entre las olas. El sol comenzaba a descender cuando escuché pasos detrás de mí. Era Álvaro. Venía con una sonrisa tranquila y los ojos llenos de algo nuevo. Comprensión. Se sentó a mi lado sin decir nada. No sabía que vendrías, le dije. No lo sabía yo tampoco, respondió. Nos quedamos mirando el horizonte, donde el mar y el cielo se confundían en un solo color. En ese silencio compartido cabían todos los perdones que nunca dijimos. Era el cierre perfecto, no con palabras, sino con presencia. ¿Te acuerdas del día que me gritaste?, pregunté suavemente. Él bajó la mirada. Sí, mamá. No pasa un día sin que lo recuerde. Entonces ya aprendiste, respondí. Porque quien recuerda con vergüenza, no repite con orgullo. Álvaro asintió. Sacó algo de su bolsillo, una flor de jazmín seca. La encontré en tu jardín. La guardé todo este tiempo. Me la entregó con manos temblorosas. La tomé y sonreí. El jazmín no muere, hijo. Solo cambia de aroma. Nos quedamos ahí, viendo cómo el sol se hundía en el mar. El viento movía mi bufanda y el sonido de las olas parecía acompañar mis pensamientos. Te pareces mucho a papá, le dije sin rencor. Y sin embargo, eres distinto. Supiste detenerte a tiempo. Él me miró y respondió, porque tú me enseñaste que perder no siempre es fracaso. Me reí suavemente. Y ganar no siempre es triunfo. Lo abracé. Era un abrazo sin pasado, sin reproches. Solo vida. Cuando el sol desapareció, nos levantamos y caminamos juntos hacia el auto. El aire era fresco y el cielo se llenaba de estrellas. No hablamos más. No hacía falta. Había en nosotros un entendimiento profundo, una paz callada que ya no necesitaba explicaciones. Antes de subir, miré una última vez el mar y sentí que me despedía. No de alguien, sino de una versión antigua de mí misma. Cerré los ojos y pensé, lo logré, sobreviví con elegancia. Esa noche, al llegar a casa, encendí una vela y la coloqué junto a la ventana. El reflejo de la llama bailaba sobre los cristales y llenaba la habitación de una luz suave. Escribí mi última nota. El respeto no se exige. Se construye, puntada a puntada, como una prenda que dura toda la vida. Luego apagué la vela y dejé que la oscuridad me abrazara. Ya no había nada que demostrar, ni nadie a quien vencer. Solo la certeza silenciosa de que una mujer, cuando decide levantarse, se convierte en su propio imperio. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien te humilló, y aún así mantener la calma, sabiendo que tu silencio vale más que cualquier grito? Y si hoy te sientes despreciada, ignorada o reemplazada por alguien a quien diste todo, por favor, no creas que eso borra tu valor. Tú no eres una carga. No eres demasiado mayor. Eres raíz. Eres cimiento. Eres la historia que permitió que otros caminaran sobre suelo firme. Quizá nadie te lo dijo últimamente, pero tú también mereces ternura, tiempo y respeto. Has alimentado, sostenido y amado a quienes muchas veces no supieron ver tu entrega. Y aunque el mundo parezca haber olvidado todo lo que diste, hay miradas, como la mía, que todavía reconocen la fuerza silenciosa que hay en ti. Si alguna vez te arrebataron el control de tu vida, recuerda esto. Aún puedes apagar el televisor y encender tu destino. Porque nunca es tarde para recuperar lo que te pertenece, tu voz, tu paz y tu lugar. Tu dignidad es el lujo más grande. Y cuando aprendes a sentarte en tu propia mesa, rodeada de tus silencios y de tu historia, hasta quienes te ignoraron, terminan buscando refugio en tu mirada. Entonces, tú decides, perdonas, olvidas, o simplemente sigues brillando. Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y quédate con nosotras. Aquí celebramos a las mujeres que callaron demasiado tiempo. Y que hoy, por fin, están listas para hablar, con elegancia, con poder y con el alma en paz. ¿Crees que esta historia fue intensa?
Entonces espera a escuchar lo que vivió una mujer en plena Navidad, cuando su nuera la humilló frente a toda la familia gritando: «No eres parte de esta familia». Ella no respondió, solo tomó su abrigo, cerró la puerta y desapareció para siempre. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de En Navidad. Mi nuera gritó: «No eres parte de esta familia». Porque lo que hizo después de cerrar esa puerta, dejó a todos sin palabras. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.